La primera entrevista de esta semana es de Daris Javier Cuevas, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central y economista. Con él conversamos sobre diversos tópicos. Buenos días, Daris, bienvenidos. Saludos, Cristian, Gilbert. Daris, Un bienvenido, hermano. honor para mí estar con ustedes acá. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, excelente. ¿Cómo está la economía? Mira, cuando una economía está en un proceso de crisis, como ha ocurrido ahora, porque no es una crisis local, sino general, las cosas en recuperación tú no las puedes dar por terminada, ni bien ni mal, porque es un proceso. Sí, sí. Entonces, digamos que está en esa situación, un proceso en el cual la economía, uno debe reconocer que hay esfuerzos que se hacen, pero hay cosas que no provocan los resultados deseados en lo inmediato por aquello de que en economía y la aplicación de política económica hay lo que se llaman los retardos. Por Es ejemplo, decir, se toman medidas, pero que eso es gradualidad, ¿qué se no ha hecho, aceleración. qué se ha hecho Daris a favor y en contra? O sea, bueno, positivo y qué ha quedado pendiente por aplicar. Mira, yo creo que hemos caído en una situación a lo que en economía le llamamos politización de la política económica. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, todas acciones del gobierno están orientadas a buscar dividendo electoral o aumentar la imagen del gobierno. Entonces, los procesos de politización de política económica, la historia nos dice que han sido demasiado funestos en todas partes y viene dado por aplicar más política cortoplacista que política de largo plazo. Más política, más acciones económicas de carácter populista que enderezar la situación, el malestar que se puede presentar. Por igual se hacen promesas de toda índole, entonces los gobiernos no tienen capacidad para satisfacer eso y a eso se le denomina politización de la política económica. Y nosotros estamos viviendo esa situación en la República Dominicana. Bueno, dice el Banco Central, Daris, usted que sabe de economía, descífrenos esto. Dice que se ha registrado una reducción de 0.21%, 0.21 puntos porcentuales con respecto a la tasa máxima registrada en el presente año, que alcanzó 9.64% en el mes de abril. Se refiere a la inflación. Dice el Banco Central que comienza a ceder, pero lentamente, la inflación. Mira, yo diría y lo asumiría también que en una situación inflacionaria como la que está, informaciones como esa no son trofeos. ¿Por qué no son trofeos? Porque tú tienes una información que divulga y tienes una población que consume. Sí. Entonces, cuando tú vas al supermercado, la gente dice, bueno, pero si están dando ese tipo de información o valoración, Yo tengo que ver en el producto lo que estoy verlo comprando, en la práctica. ¿verdad? Y a veces la sensación que tiene la gente es como que tú vas a los centros comerciales a comprar básicamente alimentos y lo vas a comprar más barato. Y lo que te está diciendo que el nivel de crecimiento de la inflación, lo que se está comportando a un nivel inferior en ese porcentaje al periodo anterior, pero el nivel de precio es elevado. De lo que se trata es de mantener o evitar que la inflación sobrepase a los niveles que está en ¿Cuándo esos podríamos momentos. tener ya un cese de esto? Que la gente pueda ir en el supermercado viendo que realmente la inflación ha ido cediendo. ¿Final de año, Mira, principio del otro, cuándo? Mire, le voy a ser sincero, a los procesos inflacionarios no se le ponen plazo. Ah, ok. Tú no le puedes poner plazo a una caída de precio, a un freno de los precios de un mes, un año, porque son procesos delicados. Y encima de ello, también hay que acotar de que cuando hay digamos, un descontrol de los precios, lo que ocurre no es que los precios van a bajar, sino que lo van a estabilizar a un nivel. Y en esta coyuntura lo que está ocurriendo y va a ocurrir
es que la inflación se va a normalizar en uno de esos puntos donde se elevó, pero ya tú no vuelves a comprar un pan por debajo del precio establecido. Ni lo vuelves a comprar al precio del año 2017, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que... O sea, que eso se queda colocado ahí. Exactamente. O sea, no hay manera de hacer eso. Pero además de eso, hay situaciones internas y externas que han impulsado esta situación inflacionaria que hay. De producirse entonces un enfrentamiento que ojalá no ocurra entre China y Taiwán, ya tenemos el de Ucrania y de Rusia. ¿Qué pudiera ocurrir entonces con la economía mundial? Mira, sería como una adivinanza, pero si nosotros a cualquier situación interna que se puede proyectar o presentar en la República Dominicana, lo vamos a asociar a cualquier evento internacional, básicamente de conflicto bélico, entonces estaríamos vueltos locos, ¿verdad? Estaríamos diciendo que las medidas internas o que no hay visiones internas de por dónde orientar la economía, por dónde orientar el comportamiento de los precios. Y eso es peligroso cuando tú descansas o atribuyes a situaciones internacionales la situación interna para ocultar la realidad. Es cierto que esos acontecimientos externos influyen sobre el ámbito interno, pero en un porcentaje X o Y, no total, como uno ve que se vende. Entonces tú dices, bueno, había entonces que reinventarse de nuevo los enfoques, los análisis y los tipos de cálculo que se hacen a nivel interno. Al dominicano de a pie, al que no está pendiente de elementos macroeconómicos, al que no tiene cómo ni siquiera vigilar eso, ¿cómo se le dice la forma en la que debe actuar en estos momentos? Si tiene un menudito que le sobró, debe ahorrarlo, debe llevarlo al banco, debe ahorrarlo. Si no, manejar el día a día, cómo hacerlo para, ante la incertidumbre que bordea la situación, saber cómo manejarse en estas tempestades. Bueno, mira, ahí viene el caso de la parte de la finanza personal. Esa respiración muy preocupante. ¿Por qué la respiración es preocupante? Porque la inequidad de los salarios que prevalece en nuestro ambiente preocupa. Cada vez que tú vas al supermercado, cada vez que tú vas a una tienda, cada vez que te trasladas a la calle y tú ves que los precios suben, los salarios tienen menos capacidad para adquirir un bien. Y la gente lo ve deteriorado. ¿Y qué tiene que hacer? Comprar menos. Se deteriora la calidad de vida del ciudadano, del consumidor. Entonces, ya ahí viene el efecto o el criterio de preservación. Preservar tus ingresos, preservar la calidad de vida. ¿Usted cree que debe haber un aumento de salarios nuevamente? ¿No afectaría esto el mismo nivel de inflación que vive la República Dominicana? Mira, el problema salarial es delicado en doble vía. Por el lado que tú lo enfocas, que es la parte que tiene que ver con la cantidad de dinero que sale a la calle, y otra tiene que ver con la capacidad de compra que tiene el consumidor. Entonces, independientemente de eso, debe existir un aumento racional en los salarios, porque ciertamente los niveles inflacionarios han destruido la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos, de la mayoría de los consumidores, por la misma situación de inflación que se pasa, que ha pasado de una situación coyuntural, que fue donde se enfocó en la primera fase, y ha pasado a una situación estructural, que es lo que no se quiere. A propósito de eso que dice Cristian, para esta semana está pautada una reunión con el sector sindical, que van a tomar algunas decisiones para plantear un aumento general de salarios. Está tan disminuido el poder adquisitivo del dominicano para que
esto sea factible? Mira, en este periodo de pandemia y luego esta fase inflacionaria, los salarios, la capacidad de los salarios, o sea, la pérdida, ¿verdad? Sí. La capacidad de compra ha rondado más del 56.7%. Las pérdidas. La pérdida del O sea, poder que ganaba adquisitivo. 20 gana 10. Digo, en términos porcentuales, en Sí. términos O de le la vale capacidad 10. de compra, etcétera. Entonces, tú tienes que orientar. Si el sector sindical se va a sentar sobre la mesa del diálogo, entonces tiene que orientarse sobre esa pérdida, que lleven las informaciones sobre la mesa para asociar el tamaño del salario que se va a definir correspondiente con la pérdida. Pero ahí viene entonces la pregunta. ¿Tiene el empresariado dominicano recursos para poder atender a un aumento de salario de esa categoría? Esos son de la parte que tiene que discutirse en una mesa. Y el sector empresarial entonces tendría que definir cuál es la situación. Hay una parte del empresariado que obviamente en este proceso de pandemia ha perdido mucho, eso hay que reconocerlo. Y otros Pero han hay ganado otros que mucho. han ido muy Por bien. ejemplo, el sector salud, Le han ido muy bien los laboratorio, supermercados, medicina. etcétera. Entonces, Exacto, el comercio. hay que ver a nivel sectorial cómo se puede hacer los ajustes. Daris, está a la vuelta de la esquina el vencimiento de un decreto del presidente de la República que coloca al gobernador del Banco Central por 2 años en la posición. Ya está a punto de vencer ese plazo y el presidente tiene un tema político-económico que afrontar si designar a la persona a la que le prometió en campaña esa posición o si en alguna medida entiende la permanencia de Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central como la medida correcta ante la situación que vivimos. Y yo quisiera saber cuál sería su decisión en caso de que le tocara estar en sus manos ese tema. Mira, yo me he convencido que cada presidente designa a la persona en los cargos con que se siente cómodo. Si el presidente de la República se siente cómodo con preservar al gobernador del Banco Central en su cargo, lo haría. Precisamente, tal como tú dices, la ley monetaria y financiera, la 183-02, le da esa facultad al presidente de la República, pero también lo reconoce la Constitución de la República, reconoce esa permanencia que está establecida en la ley. Ya eso es una decisión del presidente de la República. Daris, hay inflación en los Estados Unidos, bastante, entre un 8 y tanto %. Ya se le aprobó en la Cámara, en el Senado, al presidente Biden, un paquete económico. Esto podía entonces ya con la inyección de todos estos recursos poder haber alguna baja en este problema económico en Estados Unidos que pudiera reflejarse en República Dominicana. Fíjate, todas esas medidas que se El Senado aprobó ya ese paquete. que se están planteando en los Estados Unidos van acorde con lo que ya en la economía norteamericana se ha planteado como una antesala a una recesión económica. Y ellos lo que están es tomando medidas, tanto la Reserva Federal como el propio gobierno del presidente Biden, están tomando medidas orientadas a que sea menos lesiva la situación norteamericana. Estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo, claro. que no se puede dar el lujo de caer en una situación depresiva, porque las consecuencias no tan solo para Estados Unidos, sino para países como el nuestro. Si tú te das cuenta, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central ha seguido una política de aumentar las tasas de interés de referencia del mercado financiero. Y en la República Dominicana y otros países han tenido que seguir esa misma política, ¿entiendes? Por la influencia que tiene la economía norteamericana en estos países. Como ha manejado el presidente Luis Abinader el tema económico en el país, ¿le garantiza una reelección para el año 2024? La reelección la define la población, sí, lo valora. Pero la economía es fundamental. Si fuera por mi parte, yo no votara por una reelección. ¿Y por qué? No, bueno, porque no me simpatiza.
Vea, Pero a nivel económico sí. pero ¿Ha hecho un tampoco- trabajo para eso? No, yo te dije ahorita y les dije a ustedes que en estos 2 años lo que hemos visto es una politización de la política económica y yo no comparto ese tipo de criterios. O sea, como economista, yo no comparto la politización de la política económica como se ha manejado. Siempre Políticamente ofrecer y Sí, económicamente no se puede exacto. cumplir. Entonces los presidentes obviamente son políticos Sí. y toman medidas políticas, no toman medidas sin un objetivo político, electoral. En eso me queda claro, pero una cosa es frecuentarlo, que sea como una especie de manual para actuar. Y eso es lo que yo he visto también un manejo como divorciado de lo que dice la literatura económica y lo que hace el gobierno. He visto también en este periodo que se sobredimensionan cuestiones, por ejemplo, como la inversión extranjera, el turismo, las remesas, que son elementos de factores externos Sí. que no dependen. Entonces se vende la idea como que es el resultado de un esfuerzo. Y yo te digo más, o le digo más a ustedes y a los televidentes. Yo no he visto un solo cambio entre la política económica del pasado gobierno y la política económica aplicada en este gobierno. Yo no he visto ese transfer de política económica. O sea, es la misma orientación de política económica si tú lo ves por el lado, por ejemplo... Pero no me del dijo si le endeudamiento. garantiza una reelección el proceso económico que ha llevado. Bueno, precisamente por eso, cuando los procesos económicos son equivocados, los presidentes al equivocarse terminan no reeligiéndose. Tan sencillo como eso. Daris, gracias por habernos Muy bien. acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Daris Javier Cuevas, economista, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana, bien temprano. Aquí estamos por Telecentro Canal 13. Siga con nuestra programación.